El agnostos theos. Caros hermanos, ha llegado la hora de comprender lo que es realmente el ser, lo que son nuestros estudios, lo que es la gnosis. Ante todo, tenemos que rendir culto al agnostos theos, el espacio abstracto absoluto, incondicionado y eterno. Indubitablemente, la divinidad incógnita y desconocida es eso que no tiene nombre, aquello, lo innominado, lo inefable. El absoluto está más allá de todo lo que tenga forma y figura, lado por lado, cantidad, cualidad, número, medida y peso, es lo que no es, lo que no tiene forma, lo real. Al usar esta clase de términos, deben ustedes saberlos entender desde un punto de vista intuitivo. Cuando digo es lo que no es, hay que aprender su honda significación. Una forma de ser sería la que tenemos en nuestro intelecto, pero aquello no es lo que tenemos en nuestro intelecto, por eso digo, es lo que no es, ese no ser que es el real ser. Solo así podremos entender algo, puesto que aquello está más allá de toda comprensión. Sat, el inmanifestado, indubitablemente pertenece al aspecto negativo de la luz. Estamos acostumbrados a pensar en la luz en su aspecto positivo, pero el aspecto negativo de la gran vida está mucho más allá de todo lo que podamos entender, mucho más allá de los epirotes de la cábala, mucho más allá del silencio y del sonido, y de los oídos para percibirlo, mucho más allá del pensamiento, del verbo y del acto. Cuando se habla de existencia negativa, debemos entender aquello que no es y sin embargo es. La luz increada, pues, es el aspecto negativo de la luz, es lo real, la existencia negativa tomémosla en el sentido de que no es manifestada, que se oculta tras los velos de la manifestación. El anciano de los días, por ejemplo, en cada uno de nosotros, resulta siendo el Malkut, es decir, el aspecto inferior para el absoluto. Así como el Malkut dentro de la manifestación cósmica, o sea el mundo físico, es el aspecto más inferior de todos los 10 sepirotes, así también el anciano de los días, con todo y su grandeza, majestad y señorío, es el Malkut para el absoluto. De esa divinidad incógnita y desconocida, que se halla latente en todo lo que es, ha sido y será, surge toda emanación, los inefables, el ejército de la voz, la gran palabra, los dioses santos, los gobernadores de todo el universo. Ellos no son sino manifestaciones de la divinidad incógnita y desconocida del agnostos theos. Bien, mis caros hermanos, no olvidemos pues al Jehová, a Io de Ebe. Cuando hablo en esta forma, no quiero referirme, en modo alguno, al Jehová aquel antropomórfico de la Iglesia de Roma y de Jerusalén y de todas las gentes dogmáticas en general, no, el Jehová a que me refiero, a que hago alusión, es el Jehová íntimo de cada cual. Es obvio que cada uno de nos trae dentro su propio Aerhiv. Iode es el principio masculino, Ebe es el principio femenino, Iode es nuestro Padre que está en secreto, Ebe es nuestra Madre Divina Kundalini, ese es el Jehová íntimo, particular, de cada cual. Jesús de Nazaret rechazó al Jehová aquel antropomórfico de los judíos, a ese Jehová bíblico, al de la ley del talión, al de la venganza. Jesús de Nazaret amó a su Padre que está en secreto y a su Divina Madre Kundalini. Al pie de la cruz le vemos clamando al Padre. Vemos al divino Rabí de Galilea y ella al pie de la cruz, y el crucificado en su cruz, exclamando con gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su Madre Divina Kundalini está al pie, ella le asiste en todo instante, ella es Ram Yo. Ram es un mantram, el mantram del fuego, el mantram del Tattva Tejas, Yo nos recuerda a los misterios isíacos, Yo es el punto dentro del círculo, es el Lingam Yoni. Así pues, hermanos, Jesús rechazó definitivamente al dogmático Jehová, a ese que fundamentaba toda su doctrina en la venganza de ojo por ojo y diente por diente, y adoró firmemente a su Padre que está en secreto y a su Divina Madre. El Jehová auténtico, pues, hay que buscarlo íntimamente, cada uno de nosotros le lleva, más allá de su conciencia, al Padre que está en secreto y a la Divina Madre, Io debe. Hemos citado al espacio abstracto absoluto, de donde emanó el ejército de la voz, de donde brotó nuestro Jehová particular, el divino macho hembra. Vemos, pues, que detrás de nuestra divinidad particular, está la divinidad abstracta, el ser de nuestro ser, el Dios desconocido, ante el cual se prosterna todo el ejército de la voz, la verdad que no tiene nombre, la existencia negativa, aquello que no es y sin embargo es.
Dens cuenta de dónde ha brotado nuestro ser interior, habiendo sabido que emanó de entre las entrañas del espacio abstracto, incondicionado y eterno, necesitamos orientarnos. Ante todo se hace indispensable que nuestro Padre Madre interior sea autorrealizado en nosotros. Eso es posible si nos comprendemos a sí mismos, si logramos eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos que cargamos dentro. Veamos qué hay en la profundidad de sí mismos. Está nuestro Padre Madre, nuestro Elohim primordial, que ha emanado del Dios desconocido, de la luz insondable, del espacio abstracto, incondicionado y eterno. Y Él ha venido con un propósito, y es tomar forma en nosotros, autorrealizarse, cristalizar en nosotros. ¿Será posible eso? Sí lo es, pero necesitamos, repito, primero, la eliminación de los elementos inhumanos, a fin de que Él pueda expresarse a través de nosotros. Segundo, necesitamos la creación de instrumentos o vehículos capaces de almacenarlo, de recubrirlo con su presencia, de protegerlo. Vehículos que deben tener una constitución fuerte y sin embargo elástica y dúctil, sublime. ¿Qué clase de vehículos serán esos? Ayer estuvimos, precisamente, hablando sobre los cuerpos existenciales superiores del ser. Todas las gentes creen que ya poseen tales cuerpos. Cuando hablo de todas las gentes, me refiero a los pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. Desafortunadamente, son muy pocas las personas que nacen con un cuerpo astral. Si examinamos cuidadosamente a las gentes, vemos que solamente tienen el cuerpo planetario. Ese cuerpo está gobernado por 48 leyes. Lo que estoy diciendo está comprobado por los 48 cromosomas que existen en la célula germinal. Como ya se sabe, el elemento masculino proporciona 24 cromosomas para formar esa célula. No ignoran los biólogos que el elemento femenino aporta otros 24 cromosomas, sumados, nos dan 48, que es el número que se necesita para una célula germinal. Así pues, nuestro cuerpo físico está gobernado por 48 leyes. Es un instrumento maravilloso. Desafortunadamente, la humanidad solamente posee dicho instrumento. El asiento vital de tal vehículo es el cuerpo vital, el linga sarira de los teósofos, la condensación biotermoelectromagnética en la cual se halla la raíz misma de nuestra existencia. Más allá de estos cuerpos, lo único que existe es el ego, y eso es la humanidad. El bípedo tricerebrado, el animal intelectual, solamente posee el cuerpo planetario, con un asiento vital, y dentro, muy dentro, lleva el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Tal yo, tal ego, está compuesto por diversos elementos inhumanos. Desafortunadamente, la esencia se halla enfrascada, embutida entre los citados elementos y es obvio que se procesa de acuerdo con su propio condicionamiento. Nos hallamos, pues, en un estado desastroso y, sin embargo, estamos llamados a recubrir con nuestras presencias al divino macho-hembra, a ese que emanó del espacio abstracto absoluto. Pero, ¿cómo hacer, cómo proceder, cómo actuar, cómo trabajar para que un día, nuestro sagrado Elohim, pueda ser recubierto por nuestra presencia? ¿De qué manera? Ante todo, debemos empezar por eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Y tales elementos, repito, y para que se entienda bien, aclaro, se hallan personificados con las diversas figuras que constituyen el yo, el mí mismo, el sí mismo, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tan innumerables los defectos que aunque tuviéramos 1000 bocas para hablar, no acabaríamos de enumerarlos a todos detenidamente. Se hace muy necesario, urgente, inaplazable, poder eliminar esos defectos. Cada uno de ellos es un elemento inhumano y dentro de cada uno de ellos está enfrascada, embotellada, embutida la esencia, que es lo más digno, que es lo más decente que se posee. Ante todo se hace urgente comprender que es indispensable hacer conciencia de nuestros propios errores. En relación con las gentes, en la lucha por el pan de cada día, en relación con nuestras amistades los defectos que llevamos escondidos afloran, y si nosotros nos hallamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los departamentos de la mente. Cada defecto es polifacético y tiene muchas raíces. Una vez que hayamos comprendido nuestros errores a través de la técnica de la meditación, una vez que los hayamos analizado,
entonces procederemos a eliminarlos. Podríamos comprender, por ejemplo, el defecto de la ira y sin embargo continuar con ella. Podríamos comprender el defecto de la envidia y sin embargo llevarla adentro. Se hace necesario también, repito, eliminar y esto solamente es posible usando la fuerza eléctrica sexual. Así, pues, durante el Sahaja Maituna podemos invocar a Devi Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes y suplicarle elimine, erradique de nosotros el defecto descubierto. Ella procederá, usando la lanza de Minerva para arrojarlos fuera. Recordemos aquel símbolo maravilloso, en que aparece Jesús, el gran Kabir, dentro del templo de Jerusalén arrojando con el látigo a los mercaderes. Así también debemos proceder nosotros, arrojar con el látigo de la voluntad a los mercaderes del templo, la ira, la codicia, la envidia, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Devi Kundalini se encargará de hacerlo, ella empuñará la lanza de Minerva y con tal fuerza foática extraordinaria, eliminará los elementos inhumanos que llevamos dentro. Así, mis caros hermanos, la conciencia se irá emancipando, liberando, y conforme se vaya liberando, irá despertando, y cuando todos los elementos inhumanos hayan sido deshechos, entonces ella resplandecerá abrasadoramente, entonces podremos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos interiores. Repito, necesitamos arrojar del templo a los mercaderes y eso es cuestión de telema, voluntad. Continuando pues, hacia adelante, el trabajo de preparación es extraordinario, porque necesitamos realmente trabajar demasiado para poder, un día, recubrir con nuestra presencia al divino macho-hembra, al Elohim interior, que emanó un día de la luz increada, del espacio abstracto absoluto. Hablando más profundamente, para la preparación del templo, diremos que se necesita la fabricación de un cuerpo astral. Eliminar el ego es una parte, crear los cuerpos existenciales superiores del ser es otra parte, y sacrificarnos por la humanidad es nuestro deber. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia, conseguiremos la autorrealización íntima del ser. Con esos tres factores de la revolución de la conciencia nos capacitaremos para poder cristalizar en nuestro interior al Elohim íntimo, al Padre Madre, al Jehová particular, propio, al Yo Debe. La creación de los cuerpos existenciales superiores del ser es también de suma paciencia, necesitamos transmutar el sagrado esperma en energía. En otros tiempos, cuando la humanidad todavía no había desarrollado el abominable órgano cundartiguador, nadie extraía de su cuerpo el sagrado esperma, más cuando le fue proyectado al animal intelectual, el abominable órgano cundartiguador, entonces gozó eliminando el sagrado esperma. Si nosotros transmutamos a esa materia venerable en energía, podremos crear los cuerpos existenciales superiores del ser, pero ante todo, hay que comprender los diversos procesos alquímicos. Se nos ha dicho que para la gran obra, con una sola substancia tenemos. ¿Cuál será esa substancia? Nosotros respondemos, el mercurio de la filosofía secreta. ¿Y dónde está ese mercurio? Pues bien, es el alma metálica del esperma. Es claro que al no gastar el licor sexual, este se transmuta en energía y esa energía es el mercurio de la filosofía secreta, es decir, el alma metálica del esperma es el mercurio de la filosofía secreta y ese alma metálica está representada por Lucifer. Al citar a este personaje, no debemos escandalizarnos, ese es Lucifer. Pero no pensemos en un arcángel antropomórfico, el Lucifer es muy individual, cada uno de nos tiene su Lucifer particular, individual. Lucifer es uno de los aspectos de nuestro ser interior y en verdad que el más importante, es, por decirlo así, el doble de nuestro logoy interior, duplicado del tercer logos en nosotros, la sombra de Siva, el archihierofante y el archimago. Que resplandecía, es verdad, abrasadoramente como arcángel inefable, era un santo Kumará, pero cuando caímos en la generación animal, ese, que es, dijéramos, la raíz de nuestro sexo, o uno de los aspectos más importantes de nuestro ser, por ser el duplicado de nuestro Dios íntimo. Cayó de hecho en las tinieblas de este mundo y se convirtió en el diablo. Hay tantos diablos en la tierra, cuantos seres humanos, cada uno de nosotros tiene su propio diablo y este diablo particular de cada uno de nos, es negro como el carbón y exhala por el órgano cundartiguador, el foat negativo, el fuego de la fatalidad, el fuego luciferino. Está en desgracia, después de ser la criatura más excelente.
Nadie puede ver por él, sino nosotros, debemos blanquearlo, y eso está escrito. Los alquimistas medievales dijeron, quema tus libros y blanquea el latón. Ya se sabe que el latón es de cobre y el cobre está relacionado con Venus, la estrella de la mañana y de la hora vespertina. Blanquear el latón significa blanquear a nuestro propio diablo interior para libertarlo. Él es el Prometeo encadenado, un buitre le devora las entrañas incansablemente, el buitre del deseo. Es un coloso, tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos, pero lo tenemos en desgracia, si lo blanqueamos, seremos recompensados y con creces. Mas, ¿cómo blanquearlo? Eliminando el ego y creando en nosotros los cuerpos existenciales superiores del ser y sacrificándonos por la humanidad entre los aztecas, el Lucifer aparece lanzándose de cabeza al fondo del abismo, símbolo de nuestra caída sexual. Mas hay algo novedoso en la doctrina azteca, Lucifer ciñendo el cordón de penitente, de Anacoreta. ¿Lucifer haciendo penitencia habrán visto algo más extraordinario? Y bien, hermanos, este Lucifer es, dijéramos, la representación de nuestra piedra filosofal, en el fondo, ese paradigma tiene en nosotros. Pero está tan relacionado íntimamente con el Mercurio de la filosofía secreta, que parece como si hubiésemos nosotros pasado por una discreción, al hacer nuestra disertación, mas no hemos pasado por ninguna discreción. Se necesita poner mucha atención. Ya dije que el alma metálica del esperma es la piedra filosofal, ya dije que Lucifer es la piedra filosofal. Adivinen, ¿cuál de los dos es la piedra filosofal? En realidad de verdad, tanto Lucifer como el alma metálica del esperma constituyen la piedra filosofal, esa piedra está velada por Lucifer. Bien, en la Catedral de Notre Dame de París aparece un ave, un cuervo, con la vista dirigida hacia la piedrecita del rincón. ¿Qué hay en la piedrecita del rincón? Una figura, el diablo. ¿Qué significa el cuervo de la putrefacción? La muerte. Necesitamos la eliminación, matar, destruir el ego animal, solo así es posible blanquear al diablo que está en el rincón del templo y que desea su liberación, pues quiere volver a ser el arcángel luminoso de otros tiempos. Ese alma metálica del esperma, repito, es extraordinaria, ha emanado del caos, que son las aguas seminales de la vida. A su vez, de esa alma metálica, mediante proyección, se desprende un tercer agua, es el fluido, propiamente, energético, creador, que sube por los canales de Ida y Pingala hasta el cerebro. Cuando el fuego, el azufre hace fecundo a ese mercurio, entonces comienza el proceso maravilloso de la iniciación, pero téngase en cuenta los tres aspectos del mercurio. Primero, como caos metálico, simple esperma. Segundo, como alma metálica o mercurio. Lo tercero, el tercer agua, el fluido aquel maravilloso que sube por los canales de Ida y Pingala hasta el cerebro. Un momento llega, o llegará, en que ese alma, ese tercer aspecto, esos fluidos sexuales, ascendiendo por los canales de Ida y Pingala, sean fecundados por el fuego sagrado. He ahí el ligamen del mercurio y el azufre en su primer aspecto y todo el progreso esotérico de nosotros. Se fundamenta en los cruces incesantes del mercurio con el azufre. El hidrógeno sexual SI-12, del cual nos hablan los mejores ocultistas, entre ellos Gurdjieff, obviamente, corresponde al mercurio mismo, al tercer aspecto, a la tercera agua mercurial. Ese mercurio, al cristalizar en su primer vehículo, que es el astral, se hace extraordinario y maravilloso, pero para que ese mercurio tome la forma del cuerpo astral, hay que trabajarlo. Mediante la transmutación, llegará el momento en que ese mercurio tome esa figura y ya provistos de un cuerpo astral, podemos viajar con él a través del espacio infinito. Mucho más tarde, el mercurio viene a cristalizar en la forma de cuerpo mental y aún, muchísimo más tarde, con la forma del cuerpo causal. Vean ustedes las tres formas de la cristalización del mercurio. Cuando esos cuerpos existenciales han quedado formados, encarnamos el alma humana, pero no basta crear, con el mercurio, los cuerpos existenciales superiores del ser. Debemos saber que el mercurio está llamado a cargar el oro del Cristo cósmico dentro de sí mismo, San Cristóbal, cargando al niño, o la oveja cargando su vellón. Es una alegoría de esta verdad que estamos diciendo. Cada uno de nosotros debe, ante todo, preparar su mercurio, una vez preparado, no olvidar que dentro de él debe desarrollarse el niño de oro de la alquimia sexual.
Así pues, el hidrógeno sexual SiC-12 del que nos habla Gurdjieff no es otra cosa sino el mismo mercurio. Cuando se dice que el oro se desarrolla dentro del mercurio, es verdad. Pero, ¿qué clase de oro es el que se forma? Repito, el oro crístico, porque Cristo es el oro, dentro de esos cuerpos del mercurio debe formarse el oro del Cristo. Es decir, debe el logos tomar forma en nosotros, y ese es un trabajo dispendioso, arduo, difícil. No basta crear los cuerpos existenciales superiores del ser, hay que ir más lejos, se necesita perfeccionarlos para que puedan ser recubiertos, más tarde, con las distintas partes del ser. Repito, para que comprendan los aquí presentes y los que me escuchen, el mercurio es la materia fundamental de la gran obra y tiene, ya dije, 3 aspectos, y lo repito y lo aclaro. Primer aspecto, el caos, propiamente, de los sabios, que es la secreción líquida, semilíquida, semisólida, de las glándulas sexuales. Y esto se da no solamente en el hombre sino en la mujer, porque si el hombre, y bien es cierto que durante un orgasmo gasta su esperma, la mujer también tiene su esperma, y cuando pasa por el orgasmo, lo pierde miserablemente. Que los médicos no quieran llamar a la secreción sexual femenina esperma, eso es otra cosa, pero los alquimistas sí le damos el nombre de esperma, porque es esperma, y estoy hablando en términos de alquimia rigurosa, no en términos químicos, médicos, y eso debe quedar aclarado en esta plática. Que tiene 3 aspectos, eso es verdad, y si estoy repitiendo es para que sea entendido. El primer aspecto ya lo dije, es el mismo esperma. El segundo aspecto resulta de la transmutación, es, dijéramos, la parte tetradimensional del esperma, la parte sutil o etérica, el alma dijéramos, de ese esperma, el alma metálica. Eso es el mercurio en su segundo aspecto. Pero el tercer aspecto deviene del segundo. Es la energía ya ascendiendo por los cordones de Ida y Pingala hasta el cerebro. Dicen los alquimistas que el mercurio debe ser fecundado por el azufre y conviene que ustedes me entiendan. Es claro que cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el tribeni, cerca del coxis, por inducción despierta una tercera fuerza que es el azufre, el fuego que asciende victorioso por el canal de Susumná, es decir, por el canal medular de la espina dorsal hasta el cerebro, y en su ascenso va abriendo los chakras, discos o centros maravillosos del cuerpo vital. Entonces se dice que el mercurio ha sido fecundado por el azufre. Es claro que ese mercurio fecundado por el azufre reviste con nuevos aspectos maravillosos, da origen a una primera creación de orden trascendental, me refiero al cuerpo astral, que no es más que mercurio fecundado por el azufre. El resultado, el cuerpo astral, se forma el cuerpo astral, y que lo sepan todos. No explicó bien Gurdjieff, pero yo lo explico, con esa creación del cuerpo astral podremos movernos con el consciente y positivamente a través del espacio infinito. Uno sabe que tiene un cuerpo astral, cuando puede usarlo, como sabe uno que tiene unos pies, porque puede caminar, o unas manos porque puede usarlas, así también, sabe que posee un cuerpo astral cuando puede viajar con él. Habiendo fabricado el cuerpo astral, no se ha hecho todo, habremos adquirido inmortalidad, sí, en el mundo de las 24 leyes, es decir, en el mundo astral. Porque una persona que no ha adquirido, que no ha fabricado el cuerpo astral, no es inmortal, a la hora de la muerte su cuerpo físico se vuelve polvo, y lo que continúa en ese mundo astral son los distintos elementos que forman el yo, el mí mismo, el sí mismo, elementos subhumanos, inhumanos, infrahumanos, bestiales. Que retornan esos elementos más tarde, es verdad. La gente, desafortunadamente, no sabe ni cómo se nace, ni cómo se muere. Creado el astral, repito, habrá que crear un mental individual, un vehículo mental. ¿Con qué se va a crear? Pues, con el mismo mercurio, y es con el mercurio que se va a crear el mental, el mercurio en una octava superior a la del astral. Mucho más tarde, repito, con un mismo mercurio en una tercera octava, se creará el cuerpo de la voluntad consciente. Así pues, vean ustedes, cómo con el mercurio vienen a formar los cuerpos existenciales superiores del ser. Ahora, dentro de ese mercurio debe aparecer el oro. No el oro meramente material, sino el oro crístico, el oro espiritual. Pero para hacerme más comprensible diré, hay que hacerle de oro más tarde, es decir, llevar a ese mercurio hasta convertirlo en oro.
El cuerpo astral debe volverse de oro, y después el mental, y después el causal. Eso es lo que se quiere especificar cuando se dice que dentro del mercurio debe formarse el oro. Claro, una vez que los cuerpos estos han quedado en oro puro, pueden ser devorados por la serpiente. Esto es lo que queremos aclarar cuando decimos que los cuerpos hay que perfeccionarlos y luego hay que recubrirlos con las distintas partes del ser. Claro, el primer cuerpo que habrá de devorar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes es el astral. El segundo cuerpo que la serpiente sagrada debe devorarse es el mental. El tercer cuerpo que la serpiente sagrada debe devorarse es el causal. Mucho más tarde, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes habrá de tragarse el alma espiritual y el íntimo. Cuando la serpiente se haya tragado los cuerpos que hemos creado, será ella y nada más que ella. Sin embargo, el consummatum est trae, realmente, características trascendentales insospechadas a la serpiente. Escrito está, a la serpiente la devora el águila, por eso en el pabellón nacional mexicano aparece siempre el águila tragándose a la serpiente. Cuando el águila se devora a la serpiente, queda dueño de la situación el águila, en otros términos, queda la serpiente emplumada Quetzalcóatl, el maestro resurrecto, el maestro perfecto, el Kumará. Antes de ese instante, nuestro Lucifer habrá sido emancipado, y mezclándose él con el alma, con el espíritu, penetrando en esos cuerpos de oro puro, hará del alma y del espíritu del hombre algo diferente, un ángel inefable, y entonces ya, dentro de ese inefable, él. Dios interno ha de penetrar dentro ustedes, dentro del ángel inefable, y asimismo este ángel, este inefable, habrá de penetrar dentro del Dios interno, y quedaremos autorrealizados y perfectos. Lucifer carga los poderes, mide. Nos dará el elixir de larga vida, la medicina perfecta y el poder sobre todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. La divina Madre Kundalini, pues, necesita devorarse los cuerpos existenciales superiores del ser, pero para que ella pueda hacer eso, tales cuerpos deben haber sido transformados en oro puro, porque ella no traga nada inmundo. Así es, mis caros hermanos, nosotros debemos quedar dentro de la serpiente y la serpiente dentro de nosotros. Así es como el águila viene a quedar dentro de nosotros, y nosotros dentro del águila. En una palabra, así es como el Padre Madre, el Elohim inmortal, se levantará de su sepulcro de cristal para venir al mundo y ver con los ojos de nuestro rostro, y hablar con nuestra laringe creadora. Así es como cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un Kumará, en el Elohim primordial, en un gran maestro. Pero he decir que el fundamento de toda esta gran obra es el mercurio. Narraré un relato en donde se dice que San Cristóbal, un relato muy interesante, dijo: voy a servirle al hombre más poderoso de la tierra, supo de un rey, y allá fue a dar. Señor, me dijeron que tú eras el más fuerte hombre de toda la tierra. Vengo a servirte. El rey lo nombró, pues, su esclavo, lo hizo esclavo. Pero un día vio que el rey temblaba ante algo, y se le impertinaba. Entonces le dice el esclavo: Señor, ¿por qué teme? Contestó el rey: porque tengo temor al diablo. Entonces el diablo es más poderoso que tú. Se alejó él de allí, y yendo por un camino vio un grupo de jinetes en sus cabalgaduras. Había uno que los dirigía, el jefe, ese era diablo. San Cristóbal le dijo: ¿Tú eres el diablo? Responde el jinete: Sí, yo soy. Me dijeron que tú eras el más poderoso y quiero servirte. Sígueme, le dijo el diablo. Y entró al servicio del diablo. Pero sucedió que mucho más tarde vio que el diablo temblaba ante una cruz. Claro, le preguntó el hombre al diablo: ¿Y por qué tiemblas? ¿Por qué temes? Dijo: porque yo le temo al Cristo. Ah. Entonces el Cristo es más fuerte que tú. Sí, es más fuerte. Pues me voy a servir al Cristo. Andando por esos caminos encontró a un monje. ¿A dónde vas? Le dijo el monje. Respondió San Cristóbal: voy en busca del Cristo, porque me han dicho que es más poderoso. El monje le dijo: mira, si quieres servir al Cristo, ¿ves ese río? Dijo: sí. Pues pasa la gente al otro lado, haz algo por la pobre gente.
Ahí no hay barcos, ni nada y con tu fuerza puedes ayudar a pasar gente. Y San Cristóbal se dirigió al río, y anduvo durante algún tiempo pasando gente de una a la otra orilla. Pero un día vino un niño. San Cristóbal alzó al niño, intentó pasarlo a la otra orilla, pero el niño pesaba terriblemente, así que San Cristóbal impaciente le dijo: «Pero niño, no te pongas tan pesado». Entonces el niño respondió: «Yo soy más pesado que el mundo entero. ¿No dijiste que querías servirle al Cristo? Yo soy Jesús, el Cristo». Claro, San Cristóbal quedó perplejo. Pasó al niño al otro lado, lo puso sobre una piedra, y un monje con una lámpara tomó al niño entre sus manos. San Cristóbal cargando al niño es un símbolo del mercurio, dentro del cual se debe formar el oro puro, el oro del Cristo. La oveja cargando su vellón es otro símbolo de lo mismo. San Cristóbal representa, precisamente, al mercurio. Aquel ángel del Apocalipsis con un pie en la tierra y otro sobre las aguas, y un librito en sus manos levantando al cielo la mano diestra y jurando, y rodeado de un arco iris, no es otra cosa sino el mismo mercurio, el libro que es el, de la sabiduría. Él tiene de 7 sellos. El que sea capaz de romper los 7 sellos del libro del Apocalipsis se convertirá en un Dios, terriblemente divino. El arco iris alrededor del ángel que jura por los cielos y por la tierra, no son sino los colores de la gran obra. Ese mercurio en un principio es negro, representando la muerte de los elementos inhumanos, es blanco cuando ya tenemos derecho a usar la túnica de lino blanco. Es amarillo cuando ya tenemos derecho a ponernos esa túnica para oficiar en el templo, y por último rojo, cuando ya se nos entrega la púrpura de los reyes. Esa púrpura solamente se nos entrega después de que la serpiente sagrada se ha tragado los vehículos que tiene que tragarse. El mismo proceso de colores del arco iris que aparecen en el ángel se repite en cada cuerpo, en el astral, en el mental, en el causal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito, vuelvo a enfatizar, lo importante es el mercurio. Aparece por allá una pintura antigua donde se ve, en el océano, un hada maravillosa. Está entre las olas y de sus 2 pechos mana leche que cae sobre el agua, y va coronada. He ahí los 3 aspectos del mercurio. Primero, el agua caótica, el esperma simplemente. Segundo, la leche de la Virgen, es decir, el alma metálica del mercurio. Y tercero, la corona en su pecho, ahí mismo nos sugiere que es el tercer aspecto del mercurio, el que ya sube por los canales de Ida y Pingalá para ser fecundado por el fuego. El mismo que más tarde toma la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser. Veamos ahora otro cuadro de la Edad Media. Aparece una gran fuente, en ella una virgen exprime sus pechos, el Cristo que sangra también su costado, que cae sobre la misma fuente, la fuente se llena, se rebosa, y el producto cae sobre otra fuente. Entonces salen multitud de almas del purgatorio y lo reciben para su purificación. He ahí los 3 aspectos del mercurio. Son 3 aspectos. El mercurio tiene 3 aspectos, pero quiero que sean reflexivos y que lo vayan entendiendo. Para que la obra se realice hay que darle oportunidades a la naturaleza ayuda a la naturaleza, si se hiciera el trabajo en el día, no sería correcto. Vamos a crear oro, vamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Cómo hacer? Imitemos a la naturaleza. Si echamos los huevos de una gallina a la luz del sol se pierden, no salen los polluelos, y si alguno sale, dura poco tiempo, muere. Esos huevos deben estar en las tinieblas para que sean fecundados. La reproducción se realiza siempre en tinieblas, debido a la disposición de los órganos creadores, la criatura se forma entre las tinieblas del vientre materno. Todo se gesta en las tinieblas, el sol es el enemigo número 1 de toda semilla. Así pues, el trabajo con el mercurio hay que hacerlo en la noche, no en el día, repito, en la noche. Los cuerpos deben tomar forma poco a poco, son la cristalización misma del mercurio. Pero están llamados, repito, a perfeccionarse, son perfectos cuando se convierten en oro puro, y se convierten en oro puro cuando todos los elementos inhumanos han sido aniquilados, destruidos, reducidos a cenizas. Entiéndase lo que he venido a explicar esta noche, cómo traer al Elohim sagrado, cómo recubrirlo con nuestra presencia.
El que emanó un día del espacio incondicionado y eterno, debe venir al mundo, cada uno de nosotros debe convertirse en un Elohim de la gran obra. Y la gran obra consiste precisamente en la autorrealización, trabajar con el mercurio de la filosofía secreta. ¿Han entendido esto, mis caros hermanos? Hemos rasgado todos los velos de la alquimia, este conocimiento se entregaba, pero velado. Ahora necesitamos rasgar todos los velos para que la humanidad la conozca. Yo estoy hablándoles a ustedes sobre la base de la experiencia, porque yo tengo mi mente en Isis, de lo contrario no podría explicarles. No estoy hablándoles con vana palabrería insubstancial de charla ambigua. Tampoco estoy verbalizando memoria, ni lanzando al aire nuevas hipótesis, sencillamente estoy diciendo, revelando lo que he vivido. Repito, tengo mi mente en Isis, y por eso puedo darles a ustedes estas explicaciones. Trabajen con el mercurio, que eso es lo importante. Así lograremos, todos, recubrir con nuestra presencia al gran Padre Madre que emanó un día del espacio abstracto absoluto. Hasta aquí mi plática de esta noche. Si hay alguno que tenga algo que preguntar, puede hacerlo. Estudiante. En una relación común y corriente, en la unión sexual, hay orgasmo, pero en el hombre hay eyaculación, en la mujer no hay eyaculación, o sea, en el varón hay descarga, pero en la mujer no hay eyaculación. En otras palabras, la mujer no es fornicaria, ese es mi humilde concepto. ¿Tendría la amabilidad de aclarármelo un poco, por favor, maestro? Maestro. Bueno, vuestro concepto, caro hermano, es el de, en ese sentido, pero claro, es falso, porque el orgasmo existe en el hombre y en la mujer. Estudiante. Maestro. El hombre pierde su esperma, lo que eyacula,